¿Quién necesita fondos de emergencia cuando tiene el equivalente a una cuenta bancaria suiza en su muñeca? No, no es una broma. Me refiero a uno de los mayores caprichos en el mundo de los relojes de lujo, el Rolex Daytona de Paul Newman. Una persona promedio necesitaría los ahorros de varias vidas para pujar por este reloj en una subasta. Entonces, ¿qué es lo que hace que este reloj sea tan especial? Sumerjámonos en la increíble historia del Daytona Paul Newman, la historia del modelo Rolex Daytona. Tanto el Rolex Daytona como el Submariner fueron diseñados originalmente para trabajadores y cumplían funciones específicas, mientras que el Submariner fue construido para soportar la presión del buceo submarino. El Daytona, llamado así por la famosa pista de carreras de Florida, fue construido estrictamente como un cronometrador de la variedad de milisegundos. En la década de 1960, este icónico reloj se vendió por alrededor de $10,000. Era una cantidad notable en ese entonces, pero nada comparado con lo que vale hoy. El reloj ganó su estatus legendario en parte debido a su asociación con la estrella de Hollywood y entusiasta de las carreras, Paul Newman. Paul Newman solía usar este modelo en particular, que presentaba un diseño de esfera exótico. Esta esfera, caracterizada por su fuente única de estilo Art Deco y su esquema de colores contrastantes, era bastante diferente de las esferas Daytona estándar de la época. Quizás se esté preguntando, ¿qué tiene de inusual y único este diseño de esfera que lo hizo tan valioso? A partir de la década de 1960, Rolex comenzó a ofrecer una variación de esfera única para los cronógrafos Daytona. Oficialmente apodada esfera exótica por los catálogos de Rolex, fue un cambio estético bastante diferente de las esferas Daytona habituales, y presentaba una pista de minutos escalonada y una fuente de estilo Art Deco para los registros del cronógrafo. Solo se produjeron entre 2,000 y 3,000 de este tipo de esferas en el mundo. Durante esta era, estas esferas exóticas no eran una opción popular. En cambio, los compradores de Daytona optaron principalmente por los diseños de esferas habituales. En consecuencia, Rolex produjo menos de estas esferas exóticas, y algunos Daytonas con esferas exóticas incluso tuvieron que reemplazar sus esferas por otras estándar durante el mantenimiento de rutina. Como resultado, estas esferas exóticas son significativamente más difíciles de encontrar hoy en día y ahora valen una pequeña fortuna para los coleccionistas de Rolex antiguos. Recién a fines de la década de 1980, los coleccionistas de relojes, principalmente italianos, descubrieron que no había muchos modelos Rolex Cosmograph Daytona con esferas exóticas y comenzaron a coleccionarlos, y le dieron al modelo el nombre de The Paul Newman. Hoy en día, el modelo es muy buscado y los precios comienzan en alrededor de $100,000 estadounidenses. Entre su pequeña cantidad y su altísima demanda actual, obtener un Rolex Daytona Vintage auténtico con una esfera exótica en buenas condiciones no es una tarea fácil. Sin embargo, es importante señalar que, si bien la disparidad de precio entre un Rolex Daytona Vintage tradicional y un Daytona con esfera exótica es enorme, la única diferencia entre ellos es puramente cosmética. Antes de continuar, ¿estás disfrutando del video? Si es así, no dudes en darme un me gusta y pulsar el botón de suscripción para obtener más información sobre el mundo de la relojería. Rolex Daytona, Paul Newman. El Rolex Daytona, Paul Newman, Cosmograph Reference. 6239 es un reloj extraordinario fabricado por Rolex en 1968. Este modelo cuenta con una caja de acero inoxidable con un diámetro de 37 milímetros y lleva el número de caja 2,005,325. La parte posterior de la caja está grabada con las palabras Drive Carefully Me y tiene un número de inventario D61798 grabado a mano debajo de la asa superior izquierda. El reloj está impulsado por un movimiento manual calibre 722 que contiene 17 joyas. Está emparejado con una correa de piel de cocodrilo estilo Bund y un cierre de acero inoxidable sin firmar. Este reloj en particular viene con una carta de certificación de procedencia original firmada por Nell Newman y una fotografía enmarcada de la casa del árbol de Nook House de Paul Newman y Joan Woodward. El reloj está ampliamente documentado en la literatura, apareciendo en numerosas fotografías de Paul Newman y figurando de forma destacada en libros como Paul Newman, A Life in Pictures de Pierre-Henri Verlac y Ultimate Rolex Daytona de Pucci Papaleo Editore. Precio del Rolex Daytona. Paul Newman. El nombre de Paul Newman quedó indisolublemente ligado al Daytona cuando su esposa Joan Woodward le regaló el reloj cuando empezó a competir en 1972. Se dice que usó el reloj constantemente hasta su muerte en 2008.
Increíblemente, el reloj costaba solo $210 cuando se fabricó por primera vez. Hoy en día, es uno de los modelos coleccionables de Rolex más buscados. Milagrosamente, el Wall Street Journal informó que se encontró el Rolex Daytona original de referencia 6239 que usó el propio Paul Newman. Estas características únicas no solo distinguen a los Paul Newman Daytona visualmente, sino que también contribuyen a su atractivo y alto valor en el mercado de coleccionistas actual. La subasta. Según la leyenda, el Daytona personal de Newman había eludido a los coleccionistas desde la década de 1980, cuando le regaló el reloj a James Cox, el exnovio de su hija Nell Newman. Permaneció en su posesión hasta que lo vendió en la casa de subastas Phillips en 2017. Y una parte de la venta se donó a la fundación Nell Newman. Cox conservó el reloj que Newman le había regalado hasta que decidió venderlo en una subasta en 2017. Fue en esa subasta donde el Daytona de Newman hizo historia, al alcanzar la friolera de $15,5 millones, lo que equivale a $17,8 millones después de tener en cuenta la prima del comprador. Se vendió por casi $18 millones y se convirtió en el momento de la venta, el Daytona del actor era uno de los relojes más valiosos y más caros jamás vendidos en una subasta. Aunque el comprador permanece anónimo, sabemos que Cox donó una gran parte del dinero obtenido con la venta a la fundación benéfica de Nell Newman, que continúa con la increíble labor filantrópica de su difunto padre. ¿Por qué ha aumentado el valor del Daytona Paul Newman? En el mundo de los relojes de lujo, antiguos y raros, ciertos factores clave influyen significativamente en su valor. Estado. El estado de un reloj antiguo es primordial. Los coleccionistas buscan piezas que se acerquen lo más posible a su estado original. Los relojes que se han mantenido bien, con un desgaste mínimo, suelen tener precios más altos. Los aspectos clave del estado incluyen el estado de la esfera, la calidad de la caja y la funcionalidad del movimiento. Las piezas originales, las cajas sin pulir y las esferas intactas son muy deseables. Incluso las restauraciones menores pueden afectar significativamente el valor de un reloj. Por ejemplo, la presencia del cristal, las manecillas y la corona originales puede aumentar en gran medida el atractivo de un reloj. Un reloj en perfecto estado o casi perfecto es un hallazgo raro y puede alcanzar un precio superior en una subasta. Documentación. La documentación agrega un valor tremendo a un reloj antiguo. Los papeles, certificados, recibos y registros de servicio originales proporcionan un historial documentado que prueba la autenticidad del reloj y rastrea su trayectoria a lo largo del tiempo. Los coleccionistas aprecian especialmente los conjuntos completos que incluyen la caja original, los papeles de garantía y los folletos. Estos documentos no solo verifican la originalidad del reloj, sino que también brindan información sobre su procedencia y el mantenimiento al que se ha sometido. Los relojes, acompañados de una documentación completa, pueden alcanzar precios significativamente más altos en comparación con los que no la tienen. Procedencia. La procedencia se refiere al historial de propiedad del reloj y cualquier asociación notable que pueda tener. Un reloj que ha sido propiedad de una persona famosa o tiene una historia de fondo interesante a menudo se considera más valioso. El Rolex Daytona Paul Newman es un ejemplo perfecto. Su asociación con el legendario actor y piloto de carreras Paul Newman ha aumentado significativamente su valor. La historia detrás del reloj, incluido cómo se lo regaló a Newman su esposa Joanne Woodward y su historia posterior, agrega una capa de intriga y atractivo que los aspectos puramente técnicos o estéticos no pueden igualar. La importancia de la procedencia se ilustra aún más por el hecho de que los relojes con historiales de propiedad bien documentados a menudo son más confiables para los coleccionistas. Un linaje claro puede evitar problemas relacionados con relojes robados o falsificados, lo que hace que la procedencia sea un factor crucial en el mundo de alto riesgo del coleccionismo de relojes de lujo. Otras referencias de Paul Newman Daytona. La referencia hermana del 6239 es el Daytona Paul Newman Ref 6241, que es exactamente el mismo excepto por el hecho de que tiene un bisel acrílico negro en lugar de uno de metal. La referencia 6239 finalmente se eliminó para dejar espacio para la Ref 6262, que hizo su debut en 1970.
La principal diferencia entre la referencia 6239 y la referencia 6262 es el movimiento Valjoux 727 actualizado con una frecuencia más alta de 21.600 bph. Aparte de las diferencias técnicas, la referencia 6239 y la referencia, los modelos Daytona 6262 son estéticamente idénticos, aunque el Daytona 6262 posterior solo se fabricó durante un año, entre 1969 y 1970. Pocos relojes capturan la imaginación y atraen la atención de los coleccionistas como el Rolex Daytona Paul Newman, que se convirtió en un símbolo de prestigio, pasión y legado. Incluso años después de la muerte de la leyenda, el legado del Daytona Paul Newman sigue brillando con fuerza, inspirando admiración y fascinación para las generaciones futuras.